no gold is not enough. Mándalo, sí. Buenas tardes, ingeniero. Nuestro grupo vamos a hablar acerca de la complejidad algorítmica. Como una frase muy célebre sería: la noción de eficiencia involucra a todos los recursos computacionales necesarios para la ejecución de un algoritmo. Como un concepto básico acerca de la complejidad algorítmica es que es una rama computación, de la teoría de la computación que se centra en la clasificación de los problemas computacionales de acuerdo a la dificultad inherente y relación de dichas complejidades. También los recursos que normalmente se estudian en la complejidad algorítmica es el tiempo y el espacio. El tiempo que por medio de una aproximación al número y al patrón de pasos de ejecución de un algoritmo para solucionar algún problema o resolver dichos problemas de ejecución. El espacio que por medio de una aproximación a la cantidad de memoria que utilizamos para solucionar algún problema. Una de las metas de la teoría de la complejidad computacional es también determinar los límites prácticos en los que puede estar la computadora y que no. Otros campos relacionados con la teoría de la complejidad son los de análisis algorítmicos y la teoría de la computabilidad. Una diferencia entre estas dos teorías es que el primero se dedica a determinar los recursos que requieren un algoritmo en particular, mientras que la segunda analiza cada uno de los posibles algoritmos que pudieran ser usados para resolver un problema. También la complejidad algorítmica trata de clasificar en algunos recursos de la computabilidad. También podemos hablar acerca de la complejidad algorítmica. Bueno, la complejidad algorítmica se basa también en los límites asintóticos. Esto quiere decir que cada uno de estos límites asintóticos están expresados como un tiempo, en el tiempo de ejecución para resolver un problema. El límite superior asintótico, que sería f de n, son ecuaciones en la cual existen constantes positivas y un número entero positivo. También el límite inferior asintótico, el límite exacto asintótico. Y la notación que es f de n, que es igual a og de n, expresado así efectualmente. Para algunas también funciones de uso común también se pueden diferenciar directamente a su orden de complejidad, que son las funciones polinomiales, como también está expresado de n, el tiempo de ejecución para resolver un problema, que su coeficiente de mayor grado es positivo. También las funciones logarítmicas eh, pueden estar expresados como un omega para una mejor estabilidad en sus dichos logaritmos. También el logaritmo factorial, como brevemente se ve en los gráficos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de operaciones elementales. Se dice que evidentemente en función de las características concretas de la computadora que estemos manejando, habrá operaciones que podrán considerarse elementales o no. Por ejemplo, en una computadora que pueda operar únicamente con números de 16 bits, no podrá considerarse elemental una operación con números de 32 bits. En general, se dice que el tamaño de la entrada a un algoritmo se mide en bits y se considera el principio elemental únicamente las operaciones a nivel de bits, sean A o B dos números enteros positivos, ambos menores o iguales que n. Necesitamos pues aproximadamente el logaritmo de 2 de n bits para representarlos. También nótese que en este caso logaritmo de 2 a la n es el tamaño de la entrada según este criterio. Llevados a cabo mediante los algoritmos tradicionales presentados los siguientes órdenes de complejidad. Como podemos ver aquí, tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división, cada quien con su respectiva función y el proceso que se debe realizar. También voy a hablar acerca de algoritmos polinomiales, exponenciales y subexponenciales. Se dice que los científicos de la computación realizan distinción entre algoritmos del tiempo polinomial y algoritmos del tiempo exponencial.
Cuando se trata de caracterizar a los algoritmos como suficiente eficiente y muy eficiente, un algoritmo de tiempo polinomial se define como aquel con función de complejidad temporal en OP de n, para alguna función polinomial p, donde n denota el tamaño de la entrada. Cualquier algoritmo cuya función de complejidad temporal no pueda ser acotada de esta manera se denomina algoritmo de tiempo exponencial. Entonces, la mayoría de los algoritmos de tiempo exponencial son simples variantes de una búsqueda, mientras que los algoritmos de tiempo polinomial usualmente se obtienen mediante un análisis más profundo de la estructura del problema. En la teoría de la complejidad computacional existe el consenso de que un problema no está bien resuelto hasta que se conozca un algoritmo de tiempo polinomial que lo resuelva. Entonces, definamos que un algoritmo es polinomial si su peor caso de ejecución es de orden O n de k, donde n es el tamaño de entrada y k es una constante. En general, los algoritmos polinomiales se consideran eficientes, mientras que los exponenciales se consideran ineficientes. Un algoritmo se denomina subexponencial si en el peor de los casos la función de la ejecución es de la forma E o de n, donde n es el tamaño de entrada y son asintóticamente más rápidos que los exponenciales puros, pero más lentos que los polinomiales. A continuación vamos a hablar de la complejidad, de la clase de complejidad. Para entender un poco, deberíamos de considerar que los problemas de complejidad algorítmica se pueden reducir a problemas de decisión en los cuales el algoritmo se transforma en un método para obtener respuestas de sí o no frente al problema. Aquí tenemos tres conjuntos, el conjunto PNP y CoNP, los cuales son conjuntos de problemas de decisión. El primer conjunto P son todos los problemas de decisión que pueden ser resueltos en un tiempo polinomial. El conjunto NP es de aquel conjunto que puede tener una respuesta afirmativa que puede ser verificada en un tiempo estimado y necesita de información extra o también llamada certificada. En cambio, el conjunto CoNP es el conjunto que tiene una respuesta negativa en un tiempo polinomial determinado y también necesita un certificado. Hay que tener en cuenta que el obtener certificados tanto para NP y CoNP a veces no resulta de una manera fácil. Aquí podemos observar un diagrama de conjuntos en el cual nos damos cuenta que el conjunto P es subconjunto de NP y a la vez también es subconjunto de CoNP. De igual manera hay un conjunto que es el NPC que se denominan NP compuestos y es subconjunto de NP. En este caso los NPC son problemas que todos son equivalentes y que se pueden reducir a un problema, pero en este caso son extremadamente complejos de resolver. Y se podría decir que tienen la viabilidad de que si resolvemos un problema de estos, ya resolvemos todos los problemas. Ahora, aquí tenemos estas tres igualdades. Estas tres igualdades se dice que son matemáticamente imposibles de resolver hasta la fecha. Esto es decir, que el conjunto P es igual al conjunto NP, que el conjunto NP es igual al conjunto CoNP y P es igual a la intersección de los dos conjuntos NP y CoNP. Ahora, para hablar de los algoritmos probabilísticos, debemos tomar en cuenta que estos algoritmos manejan un parámetro aleatorio y que también al tomar dos ejecuciones se ejecutan con los mismos datos, no van a ser idénticas la mayoría de veces. Podríamos decir también que en algunos casos se puede obtener con estos algoritmos soluciones en tiempos de ejecución relativamente menores a los tiempos de ejecución de un algoritmo que no es probabilístico. Debemos de tener en cuenta tres cosas para analizar lo siguiente, que es el algoritmo probabilístico,
Con L vamos a denotar el problema de decisión. Con I vamos a denotar una instancia arbitraria del problema de decisión, y esto generaría dos probabilidades. La primera probabilidad sería P sub 1, que en este caso es la probabilidad de que el algoritmo devuelva un valor de verdad, siempre y cuando I sea verdadero. Y la probabilidad 2 sería que el algoritmo A devuelva verdadero, siempre y cuando I devuelva un valor de falso. Por ello vamos a analizar tres tipos que puede tomar A. En este caso, para el primero, cuando P sub 1 es igual a 1 y P sub 2 es igual a 0, en este caso diríamos que A tiene un tipo de error nulo. Para el siguiente, donde P sub 1 es mayor o igual a C, donde C es una constante positiva que no puede tomar valores mayores a 1 y P2 es igual a 0, en este caso decimos que A es de tipo error simple. Y para el último, donde P es mayor o igual a un medio más un valor epsilon y P2 es menor o igual a 0,5 menor a epsilon, menos epsilon, estamos diciendo que A es de tipo de error doble. En este caso, analizando un poco, vemos que el valor de epsilon no puede estar entre 0 y 0,5 por la definición de probabilidad que no puede sobrepasar a 1. Ahora tenemos aquí las clases de complejidad probabilística. Así como ya vimos anteriormente, estos tres que estamos viendo en pantalla son conjuntos de problemas. En este caso, ZPP está asociado a un algoritmo de tipo de error nulo, el cual es ejecutado en un tiempo estimado polinomial. Para RP decimos que el conjunto está asociado a un algoritmo de tipo error simple, el cual se ejecuta en el peor de los casos en un tiempo polinomial. Y para BPP decimos que el algoritmo está asociado a un tipo de error doble, el cual se ejecuta en un peor tiempo polinomial. Y para finalizar, podríamos decir que el que ya vimos acá, el conjunto P es subconjunto de ZPP, y este ZPP a su vez es subconjunto de RP, y RP es subconjunto de BPP. Y también podríamos decir que RP es subconjunto de NP, pero es un poco difícil graficar esto porque no se sabe dónde mismo se podría situarlos. Eso es todo.